Muy, pero muy buenos días. Arrancamos ahora sí de forma oficial con la clase de hoy. Bueno, primero, antes que me olvide, que es muy probable que me olvide si no lo digo ya mismo, recuerden que ya tenemos asignado el horario y el aula para el examen de la materia en cuestión, de programación. Cuándo es, no me acuerdo, en qué horario tampoco, pero ya está publicado en el campus, primero o 2 de junio, a las 8 de la mañana, presencial en el aula que dice el campus, ¿sí? Así que bueno, faltan 15 días básicamente, así que a no perder de vista esta materia. En base a lo mismo que más o menos estamos hablando, la última clase fue clase de laboratorio, vinieron bastantes por fortuna, pero tanto a Jorge como a mí nos asustó un poco que muchos de ustedes estaban haciendo su primer programa recién la clase pasada, ¿sí? Muchos me preguntaron cómo se abre el CodeBlocks, muchos me preguntaron errores del print, un punto y coma, llaves. Bueno, cada uno maneja su tiempo como quieran, pero vamos por la clase 8 ya, y muchos estaban recién empezando a practicar, ¿sí? No quiere decir que sea tarde, pero me parece que un poquitín tarde ha sido, ¿sí? Así que no se duerman por favor con esta materia, que les recuerdo que es la más importante de la carrera, y en particular de primer año, ¿sí? Si no aprueban programación, en segundo año no pueden cursar ninguna materia. Así que por favor no se duerman con programación, ¿sí? No sirve de nada aprobar las otras materias si desaprueban esta. El año que viene quedan ahí boyando sin poder cursar ninguna materia. Así que por favor métanle pilas a esto, que los noté muy flojos el viernes pasado, ¿sí? Así que por favor a practicar, ¿sí? Además hicieron muy pocas preguntas, muy pocas personas preguntaron cosas, y las personas que muchas preguntaron cosas muy básicas que por ahí no era porque no practicaron las clases anteriores. Así que bueno, no los quiero retar, pero casi. No se duerman por favor con la materia. Bueno, ya hablando de esta clase en particular, como saben, yo siempre empiezo con un repaso de todo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, pero en esta clase en particular no hago eso porque vamos a ver dos temas nuevos, y el primer tema nuevo que vamos a ver es casi lo mismo de lo que venimos viendo, así que lo voy a utilizar también como repaso. Así que les pregunto a ustedes qué fue lo último que vimos, o que venimos viendo. De hecho ya van 2 clases que estamos viendo el mismo tema, con qué estuvimos trabajando en las últimas oportunidades. Bueno, sí, básicamente con arreglos, y hoy vamos a seguir con arreglos, pero en particular arreglos de qué tipo o qué limitación le estamos haciendo a los arreglos por ahora, ¿no? Recordemos que los arreglos es simplemente una variable en la cual almacenamos muchos datos de un mismo tipo. Arreglos tienen una dimensión fija, es decir, que una vez que uno define la dimensión del arreglo, es decir, cuántas posiciones tiene esta variable, esa dimensión no puede alterarse durante toda la ejecución. Eso también detalle no menor. Pero ¿qué tipo de arreglos vimos en particular? Bueno, sí, vimos unidimensionales, bidimensionales, y lo podríamos generalizar a las dimensiones que uno quiera, pero mi pregunta no apunta hacia eso. Recordemos, los arreglos son una forma de almacenar muchos datos de un mismo tipo en una única variable. Entonces la respuesta va por el lado de lo que dice Ulises. No solamente vimos arreglos de enteros, sino que básicamente lo que vimos es arreglos numéricos. O sea, yo por lo general los ejemplos los hago con enteros, pero lo mismo que vimos aplica para float y aplica para dobles, ¿sí? O sea, todo lo que vimos en resumen es arreglos numéricos. O sea, números en posiciones, solo números. Y bueno, ya desde la primera clase que tuvimos este tema, me vienen preguntando, ¿y qué pasa si quiero trabajar con palabras, con letras? Bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver arreglos, pero de caracteres, o de char, como quieran verlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la primera mitad de la clase, arreglos de char. Donde, bueno, el tema es el mismo, se llama arreglos, por ende se manejan igual que los arreglos numéricos. No es un tema nuevo en particular, simplemente voy a hacer algunos comentarios sobre los char. Pero verdaderamente el tema es el mismo. Yo le dedico una clase simplemente porque tiene unas particularidades interesantes, pero solamente por eso. Bueno, vamos a empezar por el principio, siempre suele ser una buena opción.
lo primero que hay que hacer cuando uno trabaja con un arreglo, ¿qué es? ¿No? Sencillo. ¿Qué les parece que es lo primero que hay que hacer? Ya sea con arreglos o con cualquier otra cosa que uno esté trabajando. Bueno, por lo general lo primero que hay que hacer es definir la variable. Vamos a definir el arreglo de char. Bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hacíamos con arreglos numéricos? Bueno, decíamos tipo de dato, entero, le poníamos un nombre que por ahí era vector y entre corchetes poníamos las posiciones, que por ejemplo podrían ser 10. Yo sé que este gris no lo ven nada, pero bueno, ahí dice entero vector 10, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace para definir un arreglo pero de char? Bueno, muy sencillo, se hace de la misma forma. Tipo de dato, en este caso va a ser un char, le ponemos el nombre al arreglo, que podría llamarse palabra o vector o como quieran, y entre corchetes la cantidad de posiciones. Vamos con 10 posiciones, vamos con 20 posiciones. Y bueno, y listo, terminamos. Así se declara un arreglo de char. ¿Sí? O sea, exactamente igual que los arreglos numéricos. No tengo mucho más que decir sobre eso. ¿Ok? De hecho, si lo miran con mucho cariño, ya lo veníamos manejando, ¿sí? Incluso en nuestra primera clase ya hicimos esto, solo que sin saberlo. Cuando queríamos guardar el nombre de la persona, el apellido de la persona o lo que sea, ya usábamos este tipo de estructuras, ¿sí? Acá lo que guardamos, por ejemplo, si yo quiero guardar Nicolás, bueno, ya lo habíamos usado y ya habíamos guardado Nicolás, pero básicamente lo que se está haciendo es, se guarda la N en la posición 0, la I en la posición 1, la C, etc. Entonces, en realidad lo que tenemos de fondo es un arreglo, es decir, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, etcétera, etcétera. Y el resto de las posiciones que no usé, no, porque lo definí de 20, me están sobrando como 12 posiciones, todas las otras quedan vacías, ¿sí? Pero la idea es la misma. ¿Me siguen hasta acá? O sea, es la misma idea que los arreglos numéricos, pero en vez de números guardamos caracteres. Sencillo, ¿sí? Vamos hasta acá. Lo mismo de siempre. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo hacíamos para...? Bueno, lo siguiente que hacemos una vez que uno define un arreglo es... No lo voy a preguntar porque ya lo dije, ¿no? Cargar el arreglo. ¿Cómo hacíamos para cargar un arreglo? ¿Sí? Pensando en arreglos numéricos, ¿sí? Yo no les pido que me digan nada que no sepan. La pregunta es orientada a lo que ya sabemos. ¿Cómo hacíamos para cargar un arreglo? Bueno, efectivamente, bueno, había varias formas de hacerlo. Vamos acá. Tenemos siempre la primera forma, que es la que menos se usa, pero no hay que perderla de vista, es la asignación estática. ¿Sí? ¿Cómo era la asignación estática en una variable numérica? Si uno quiere guardar en un vector 4 enteros, ponía 1, 5, 11, 23. Esta era la asignación estática en un vector de 4 posiciones. No se ve nada, ¿verdad? Vector 4. ¿Ven este gris o cambia el color? ¿Se ve? Bueno, buenísimo. Bueno, así era la asignación estática. Bueno, esa asignación también se la puede hacer acá. ¿Sí? Uno podría poner entre llaves y separado por comillas simples y por coma cada una de las letras. Bueno, y seguimos, ¿no? Un garrón cósmico esta nomenclatura, pero poder se puede, ¿sí? Así que a no olvidar que eso en algún momento por ahí les sirve. El gran problema que tiene esta nomenclatura o esta forma de asignar valores, ¿cuál es el gran problema? Bueno, el gran problema es que, más allá de ser un garrón como dije recién, más allá de eso hay que escribir sí o sí todas las posiciones. Si son 4, bueno, es sencillo, ya acá eran 20, me da fiaca escribir 20 posiciones así una por una. Y peor aún, las posiciones que no usamos, tengo que escribirlas también con vacío. Más aburrido todavía. Así que esa notación, verdaderamente sépanla por si en algún momento la salva para hacer algo, pero verdaderamente no se me ocurre en qué momento la podrían llegar a usar. Bueno, además la asignación estática en los arreglos de char tiene una simplificación. Una simplificación bastante más amigable, que es la siguiente. Si yo quiero guardar Nicolás en esta palabra, no hace falta que haga esto,
que ya les dije que es muy aburrido, sino que aparece una simplificación que es el uso de las comillas. Si yo uso comillas, le estoy dando un valor inicial, o sea, estoy rellenando el arreglo con la n en el primer elemento, i, o, etcétera, etcétera, y todas las otras posiciones van a quedar vacías, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo con la comilla. Así que bueno, acá tenemos una primer cosita nueva que se pueden hacer con los arreglos de char. Esto con los arreglos numéricos no se podía hacer. Sin embargo, con los de char sí. Y esto sí es bastante útil. Así que esto está bueno que ya lo sepamos. Podemos asignarle estáticamente una variable a nuestra palabra. Bien, esto sí seguramente lo usemos en algún momento. Por ahora lo voy a dejar en vacío. O mejor aún, lo voy a dejar así, pero comentado. Así les queda la opción. Se los dejo así comentadito, ¿no? Podría ser una opción, pero por ahora lo voy a dejar inicializado solamente, o sea, declarado, perdón. Bueno, cuando uno deja una variable solamente declarada, ¿qué quiere decir? ¿No? Cuando uno no le da valor inicial, ¿qué ocurre? ¿No? Ya sean con numéricos, variables numéricas o variables de char, cuando uno solamente define la variable y no le da un valor inicial, lo que ocurre es, dos puntos, esperando respuesta, en 3, 2, 1, efectivamente, lo que tiene es un valor basura. Bueno, en este caso tenemos 20 basuras, ¿no? Basura 0, basura 1, basura 2. Cuando uno deja un arreglo de char así, en cada una de las 20 posiciones tenemos 20 basuras. ¿Sí? Basura quiere decir que seguramente haya por ahí algún simbolito raro, algún porcentaje, algún espacio, algún 0, algún 1, quién sabe qué hay. Lo importante es que no sabemos qué hay en esas 20 posiciones. Así que suele ser útil darle un valor inicial de esta forma. ¿Sí? Un valor inicial vacío. Esto quiere decir que en la primera posición se asigna un vacío y en todas las otras también. ¿Sí? Importante eso. Así que si quieren, este vendría a ser el análogo a iniciar en 0 una variable numérica. Bueno, podrían hacer esto para evitar que haya basura en las 20 posiciones. Por ahora no nos va a ser relevante, pero sépanlo. ¿Sí? Yo en un ratito ya lo voy a iniciar así. Ya vayan sabiéndolo. Bueno, todo eso era lo que tenía que decir en cuanto a la asignación estática. Y ahora sí pasemos a lo más entretenido, que es la asignación dinámica. Me cansé de escribir, la asignación dinámica del arreglo. ¿Cómo se hacía esto? Ahí sí invoco la respuesta de Ulises de hace un rato. ¿Cómo hacíamos para cargar un arreglo de forma dinámica? Bueno, ahí teníamos que hacer un for que iniciaba, como siempre, en la posición 0 y terminaba en este caso 20. Apretemos 20 posiciones. Y más, etcétera, etcétera. Es decir, que íbamos recorriendo cada una de las posiciones del arreglo. Voy a poner 10 ahora, para así no hago un for tan largo. Cada una de las posiciones del arreglo, que va a ir del 0 al 9, y va cargando las letras una por una en este caso. Entonces, ¿cómo hago eso dentro del for? ¿Qué les parece que tengo que poner? Tengo que hacer lo mismo que con las variables numéricas, pero con leves modificaciones. ¿Cuál les parece que es la gran modificación? Voy escribiendo igual, print ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía para ingresar cada una de las letras? ¿Se acuerdan? Lo hicimos hace varias clases atrás. Vamos a ir iniciando cada letra en nuestro arreglo. La respuesta es casi igual que con los arreglos numéricos. Entonces, ¿cuál les parece que es la respuesta? ¿Cómo hacíamos para guardar un valor que se ingresa por teclado? Ya sea numérico, char o de cualquier otro tipo. Bueno, hay dos formas de guardar los datos que se ingresan por teclado. Efectivamente, con el scanf. Lo primero que ponemos es la máscara. En este caso, ¿qué máscara vamos a poner? Bueno, estamos cargando letra por letra, o sea, carácter por carácter. Por ende, la máscara que vamos a utilizar es la máscara de caracteres, que es porcentaje C. Voy a ir cargando cada uno de los caracteres. ¿Y dónde los voy a ir cargando? Bueno, acá también la nomenclatura es exactamente igual a los arreglos numéricos.
¿sí? Ampersand, el nombre de mi vector, que en este caso se llama palabra, y la posición que me vaya diciendo el iterador del for. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces si uno lo mira con mucho cariño, y no tanto tal vez, mucho cariño y no tanto tal vez, es igual a lo que hicimos con arreglos numéricos. ¿Cuál era la diferencia con el arreglo numérico? Que acá decía D en vez de C. No cambié más nada, es la misma cosa que antes. Verdaderamente muy sencillo. Y bueno, para los más memoriosos y para los que más estuvieron practicando, esto así como está no anda. Con los arreglos de char había que tener un cuidado particular. ¿Qué cuál era? A ver, ¿lo recuerdan? Unos segunditos a ver si alguno recuerda cuál es el problema que podemos llegar a tener. Siempre que uno haga un scan de un carácter o varios caracteres, había un problema para nada intuitivo, que bueno, efectivamente cuando uno tiene que tipear algo por teclado y ese algo es un carácter, suele quedar almacenada basura de tipeos previos en el teclado. Entonces, para solucionar eso, para limpiar el buffer de nuestro teclado, tenemos que utilizar el fflash stdin, ¿sí? Básicamente limpiar, esto quiere decir el standard input, es decir, la estandarización de las entradas. Bueno, nada, recuerden hacer esto porque si no les va a fallar todo siempre, ¿sí? Y bueno, y de esta forma cargamos dinámicamente nuestro array, de la misma forma que como se cargaba un array de números enteros, sin mayores cambios, ¿sí? El flush y C, el resto idéntico. Bueno, siguiente cosa que hacemos luego de que cargamos un arreglo, ¿qué les parece que es? No, acá tampoco voy a esperar la respuesta porque me parece bastante intuitivo, ¿no? Una vez que uno carga un arreglo, lo quiere mostrar. Bueno, ¿y cómo hacemos para mostrar un arreglo? Súper fácil, otra vez, la respuesta es igual que antes. ¿Cómo les parece que se hace eso? Bueno, sí, el print obviamente, pero además del print siempre el for, ¿no? Siempre que uno esté trabajando con un arreglo, tiene que hacerlo por medio de un for, ¿sí? Así que vamos a hacer un for, y dentro de ese for ponemos un print. Vamos así. Y lo que voy a estar imprimiendo es un carácter. ¿De dónde voy a sacar dicho carácter? Bueno, lo voy a sacar de mi array, que se llama palabra, en la posición que me diga el iterador, es decir, la posición la posición i. Bueno, de esta forma voy a imprimir lo que alguien acá se tomó el trabajo de guardar, ¿sí? Bueno, vamos a compilar por primera vez en el día, a ver si no hay ninguna error de sintaxis. Al parecer no. Cero errores, cero warning, cero problemas. Mandamos play a ver qué ocurrió. Y bueno, parecería que están dando, ¿no? Me está empezando a pedir que por favor ingrese letras. Bueno, vamos con la N, vamos con la I, la C, la O, la L, la A, la S, y no ingreso ninguna más, el resto vacías. Bueno, y acá está, ¿sí? Estoy haciendo el print, estoy haciendo vertical, pero podríamos hacerlo horizontal. Efectivamente está todo funcionando. Bueno, ¿qué déficit tiene esto? Son déficits bastante claros, ¿no? Déficit y diferencias. A ver, con los arreglos numéricos no podíamos hacer esto, no podíamos guardar nada en un arreglo numérico, siempre teníamos que ingresar algo, ¿sí? Por lo menos un 0. Bueno, acá nos podemos dar el lujo de no cargar ninguna letra, ¿sí? Esa letra se carga con el vacío automáticamente, eso es bueno, pero así todo hay que cargar todas con vacío, ¿no? Eso no está del todo bueno, pero en líneas generales funciona igual que los arreglos numéricos. Entonces, para evitar todo esto, que verdaderamente es bastante tedioso, porque por lo general cuando uno trabaja con arreglos de char, no son tan fijos como los arreglos numéricos, ¿sí? Los vectores o las matrices suelen tener en cada posición definido su número. Con los arreglos de char no suele pasar eso. A veces necesitas una palabra de 4 elementos, a veces de 5, de 7, de 8, y al resto quedan vacías. Entonces, para solucionar eso, si bien esto funciona y sirve y lo podemos usar al igual que como lo usábamos con los arreglos numéricos, existe una simplificación para hacer esto, simplificación que también ya vimos, pero vamos a recordarla. Vamos a ver cómo era la simplificación para la carga. Para la carga dinámica. Bueno, ¿cómo hacíamos para cargar un arreglo antes de saber arreglos incluso? ¿Cómo hacíamos para cargar un arreglo de char?
no hacíamos todo esto que ya vimos, acabamos de ver que funciona, pero que es medio tedioso, que no funciona tan bien como queríamos. Bueno, básicamente cuando uno quería cargar un arreglo de char, simplemente le decíamos, por favor, ingresar la palabra. Dejábamos un renglón, le poníamos una carita contenta y dejábamos otro renglón. ¿Sí? Le decíamos, che, tipeate la palabra. ¿Y cómo hacíamos para guardar esa palabra que alguien tipeaba? Bueno, era muy sencillo, utilizábamos la función get y enviábamos el arreglo. ¿Sí? La función get y el arreglo nos permite básicamente hacer esto. La carga, en vez de hacerla posición por posición, la podíamos hacer toda de un saque. ¿Sí? Este era el análogo al scanf, pero en este caso se guardan bien los espacios. Es decir, con esta forma podíamos guardar un nombre compuesto, por ejemplo, o una oración que tenía espacios entre medio, gracias al get. Si no, tenían que usar el scanf %s, que también funciona y funciona bien, pero con los espacios trunca nuestro ingreso. ¿Sí? Bueno, y así como el scanf, también tenemos que limpiar previos ingresos del teclado con el flush std. Bueno, entonces esta es la forma correcta, la forma más abreviada y mejor optimizada para cargar un arreglo de char. No hace falta que lo hagamos letra por letra. En algún momento nos puede llegar a servir esto, pero por lo general lo que vamos a hacer es esto otro. Es una simplificación que con los números no podíamos hacer. Con los char sí podemos. Y bueno, también hay una simplificación para el mostrar, que ¿cuál les parece que es? ¿Cómo hago para mostrar un arreglo de char, pero de forma simplificada? Los arreglos de char son tan útiles, me animo a decir que casi que más útiles que los arreglos numéricos, tendría que discutirlo, pero parecería que sí. Bueno, son tan importantes y tan útiles en todos los santos lenguajes que incluso tienen un nombre propio, ¿no? Cuando uno habla de arreglos de char, muchas veces se refiere a string, ¿no? Un string es como el equivalente a muchos char, o muchos chares, como me gusta decirle a mí. No se dice así, pero yo le digo así, porque sí. Cuando uno tiene muchos caracteres, a eso se lo denomina, además de arreglo de char, string, ¿no? En otros lenguajes incluso esta palabra ya es una palabra reservada que hace alusión a eso, a un arreglo de char. Bueno, esto es tan popular en el pueblo, ¿sí? Por el barrio la gente aclama los strings, ¿no? Es algo tremendamente conocido. Bueno, es tan conocido que incluso tienen su máscara propia. Esto también ya lo habíamos visto, ¿no? Mostrar un arreglo de char. ¿Cómo hago para mostrar un arreglo de char? Bueno, súper sencillo. Invocamos a la máscara que alguien creó. Alguien se tomó el trabajo de ya generar esto y ponerle el nombre de máscara, máscara S. Y de esta forma uno puede mostrar a la palabra. Y no hace falta hacer el for para ir mostrando letra por letra. Lo puede hacer directamente con la máscara. ¿Sí? La máscara ya hace esa solución. Iván, no, lo vimos hace como 3-4 clases, lo vimos en las primeras clases. El get es una mejora del scanf. Vos podés usar el scanf %s como palabra, pero el scanf falla cuando pones un espacio. Si pones un espacio te carga solamente la primera palabra. El get te permite cargar más de una palabra en la misma variable, es decir, toma los espacios sin ningún tipo de inconveniente. Esa es la diferencia. Es una mejora bastante sustancial del scanf. Bueno, vamos a compilar todo, 0 errores, 0 problemas. Vamos a verlo en acción. Y bueno, nada, ya sabemos que esto funciona, ¿no? Porque ya lo hicimos hace varias clases. Vamos con Nico Pérez. No me acuerdo cuántos espacios dejé. No importa, ahí está. Sí. Vemos arreglo de char. Y acá me está mostrando Nico Pérez. Sin ningún tipo de problema. La máscara ya soluciona el problema del for con el print. Ya viene hecho eso. Así que no hace falta que lo hagan tampoco a mano. Así que tenemos una simplificación para la carga y una simplificación para el mostrar. No hace falta hacerlo uno a mano. Cuestiones que uno tiene que tener en cuenta y muy presentes. Yo cuando escribí Nico Pérez puse como una pausa mental. ¿Por qué? Porque yo dije, che, yo lo definí 10 posiciones. ¿Nico Pérez me alcanza en esas 10 posiciones?
Y bueno, la respuesta es sí, justito, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo, ¿sí? No hay que pasarse de la cantidad de datos que tiene el arreglo, ¿sí? Fundamental. La pregunta es, ¿qué pasa si me paso? Bueno, la verdad es que no pasa nada. Acá me recontrapasé, ¿no? Ignacio, mi segundo nombre, me presento. Bueno, la realidad es que no pasa nada. No pasa nada en el sentido que va a funcionar. Ahí está, genial, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que no es para nada bueno, ¿sí? No lo hagan, ¿sí? No lo hagan porque se generan un montón de problemas. Mi variable está definida para 10 posiciones. O sea, está definida como hasta acá, más o menos. Todo lo otro casi que es un regalo místico, ¿sí? Un regalo bíblico, ¿sí? El Señor nos ha iluminado con toda su grandeza y nos regaló la respuesta correcta, pero verdaderamente es peligroso hacer esto por motivos que todavía no conocemos, pero básicamente tiene que ver con cómo se asigna la memoria, y los arreglos en particular guardan los datos en memorias consecutivas de nuestro disco. Entonces casi que por casualidad la A, la S, la I, la O, la P, la E, etcétera, están guardadas a continuación de nuestra N. Cuando veamos punteros lo vamos a entender y vamos a ver que haber hecho esto, o sea, haber cargado más datos que los que definí, es un arma de doble filo que nos puede salir muy mal. Incluso por ahí muestra bien el arreglo, pero todo lo que hagamos abajo va a andar mal, ¿sí? Porque está todo desfasado de las posiciones que habíamos definido. Y eso no está para nada bueno. Así que como moraleja, nunca se pasen del tamaño de los arreglos de char, porque por más que se vea bien, no va a estar bien. Van a tener errores a continuación que no los van a encontrar y va a ser por culpa de eso. Así que por favor siempre tengan presente esto. Esto es una limitación de los caracteres. Así que por favor no se pasen de ahí porque les va a generar muchas inconsistencias. Bueno, otra mejora que podemos hacer en base a lo que ya veníamos haciendo, recordemos que el tamaño, no hace falta que el tamaño esté fijo. Así que para dar más generalidad a nuestro código fuente, podemos definir incluso un tamaño, que puede ser 20 o 10 o lo que quieran. Todo nuestro algoritmo que esté en base a TAM, ¿no? Eso hace que nuestro algoritmo sea aún más genérico. Esto aplica igual que con los números enteros. No hay mayores cambios, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Más de lo mismo. Casi que no dije nada nuevo. De hecho, no dije nada nuevo, creo yo. Estoy chequeando. Por ahí dije algo nuevo acá con la asignación estática, pero en líneas generales son cosas que ya vimos y usamos en algún momento. Simplemente estoy tratando de darle un marco un poquito más formal, pero nuevo no habría nada. Bueno, con los arreglos numéricos los definíamos, los cargábamos, los mostrábamos, y qué otras cosas podíamos hacer con los arreglos numéricos. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, con los arreglos numéricos, básicamente lo que hacíamos eran los recorríamos. ¿Qué quiere decir recorrerlos? Bueno, recorrerlos quiere decir cuando vamos moviéndonos desde la posición 0 hasta la posición final y vamos viendo posición por posición si pasa algo o no pasa algo. Bueno, hacíamos esos recorridos para justamente buscar máximos, buscar mínimos, calcular promedios, etcétera, ¿sí? Etcétera. Bueno, esto mismo lo podemos hacer con letras, ¿sí? Con arreglos de letras. Podemos recorrer y buscar cosas o calcular cosas. Obviamente no va a tener sentido buscar ni un máximo ni un mínimo porque no son números, las letras no son más grandes una que otras. Calcular el promedio de las letras tampoco tendría mucho sentido. ¿Cuál es el promedio entre la D y la J? Qué sé yo, no sé. Habría que definir qué quiere decir el promedio entre letras. A priori no es una operación que uno puede hacer, a menos que le dé algún marco. Pero la realidad es que podemos hacer lo mismo. En vez de buscar un mínimo, podemos buscar... qué sé yo, a ver... Buscar. Vamos a buscar cuántas veces está la J. Vamos a trabajar en minúscula. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un contador que nos diga cuántas veces está la J en una palabra que ingresemos. No se me va a ocurrir ninguna palabra con muchas J, así que vamos a poner una T mejor. Vamos a buscar cuántas veces aparece la T en nuestro arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo Nico, la búsqueda me va a decir 0, ¿sí? Encontré 0 veces T, pero si yo tengo, ayúdenme, palabras con muchas T,
títere podría ser. Esto me va a decir que hay dos T, con minúscula o con mayúscula, no importa. Tomate, está bien, alguna con 3T, vamos a ver qué anda más. 3T, 3T. $15 segundos más, a ver si a alguien se le ocurre alguna con 3T. Que no sea titeretero. Termostato. Me gustó termostato. Tatetí, excelente. Bueno, listo, ya tenemos varias. Excelente. Bueno, vamos a hacer eso. Ahora cuando yo ingrese la palabra, voy a ir con tatetí o termostato, alguna de esas. O con alguna otra. Y vamos a hacer un contador que nos diga cuántas veces encuentro la palabra T. Vamos a programar eso. A ver, ¿cómo hacemos? Voy a tener definido un array. Quiero ver cuántas veces está la T. La idea es la misma que como venimos haciendo con promedio, con mínimo. O sea, los algoritmos son parecidos. Necesito saber cuántas veces aparece la T en nuestro arreglo. Como siempre que trabajemos con un array, lamentablemente vamos a tener que hacer un for seguramente o un while, pero no vamos a salir de ahí. Bueno, ¿qué les parece que tengo que hacer? La idea es la misma, la sintaxis es levemente distinta, pero si es igual, ¿cómo hago para buscar la cantidad de T's que hay en una palabra? Hay que evaluar cada letra con un if, efectivamente lo que dijo Alices. Hay que recorrer cada letra y chequear si hay una T. Básicamente eso. Entonces, eso dicho en nuestro lenguaje es que si nuestro vector, que se llama palabra, en la posición que me diga el iterador del for, es exactamente igual a la T, no se escribe así, pero para que se entienda la idea, si en mi palabra en esta posición hay una T, empiezo a contar. ¿Sí? Por ende voy a necesitar un contador. Bueno, la realidad es que la comparativa de igual a igual no se la hace directamente así, sino que se la hace con la comillas. Comillas. ¿Sí? Fundamental eso. Bueno, si ocurre esto, que mi palabra en esa posición tiene una T, lo que voy a hacer es contador igual contador más 1 o contador más. Al que le guste poner contador más, genial. A mí no me gusta. Sí, pero pueden poner esto también, no hay problema. Obviamente, ¿de dónde saco el contador? Igual hay que definirlo, amigo. Si no lo definimos, difícilmente funciona. Así que ahí lo tenemos. Contador inicia en 0, recorremos, buscamos una letra y lo mismo de 0. ¿Sí? Lo conseguimos de esta forma. Vamos contando cuántas veces aparece la T. Y después, al final de todo, lo que podemos hacer es un printf que me diga la cantidad de veces que aparece la T. Es 2 puntos y mostramos el porcentaje de el resultado de nuestro contador. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve simpático? Básicamente contamos y mostramos sin ningún tipo de inconveniente. O sea, lo mismo que hubiéramos hecho para buscar un 13 en un arreglo numérico o buscar un 13 en nuestro vector. Se hace lo mismo pero con una T. ¿Sí? Sencillito. ¿Lo siguieron? Fácil. Ahora lo compilo para que vean que funciona, pero es igual que siempre. ¿No? La respuesta es lo mismo que siempre. Voy a dejar 2 renglones ahí. Estas cosas hay que practicarlas, ¿no? Porque obviamente nadie nace sabiendo esto, pero la realidad es que si uno entendió lo numérico, lo de char funciona igual. Más allá de estos pequeños detalles de la comilla, más allá de ello no hay mucho más que comentar. ¿Sí? Voy a compilarlo. Efectivamente, comillas simples porque es una letra. Comilla doble cuando es un arreglo de char. O sea, cuando son muchas letras. Bueno, vamos con alguna de las palabras que tienen muchas T. Primero vamos con Nico. Nicolás, si quieren. Bomba. Tiene 0 veces T. Hasta ahí parecería que funciona bien, por lo menos con las que no tienen T. Bueno, ahora vamos con las que sí tienen T. Que era, por ejemplo, ¿cuál era? Termostato.
termostato TT, se llama así el termostato. Bueno, ¿cuántas veces tiene la T? ¿Cómo lo ven acá? ¿Cuántas veces aparece la T? O sea que me tiene que dar esto por respuesta. La respuesta de este algoritmo, si todo funciona bien, debería ser... Efectivamente, la respuesta debería ser con una pregunta, ¿no? La pregunta que ha hecho Tomás. De hecho, lo forcé a propósito, ¿no? Alguien que por ahí se apresura, me dice, y ahí hay 5T. Bueno, sí es cierto, hay 5T, pero C es sensible a las mayúsculas. ¿Sí? Case sensitive, ¿cómo se llama? Es sensible a las mayúsculas, así que yo lo que estoy buscando es una T minúscula. Así que las dos T mayúsculas que están acá no aplican. Solamente me va a dar 3. Si todo funciona bien, ¿no? Bueno, y efectivamente encontró 3T. Sí, pero el algoritmo funciona. Simplemente quería hacer notar eso de que es sensible a las mayúsculas o minúsculas. No es lo mismo T mayúscula que T minúscula. Ni en este universo ni en ningún otro. ¿Sí? Así que tengan presente esas cosas también. Bueno, ¿y cómo mejorarían el algoritmo para que también detecte las T mayúsculas? ¿Qué les parece que habría que hacer? Esta línea al final no la usé, la iba a usar, pero no la usé. ¿Cómo haríamos para que también busque la T mayúscula? Sin contar 2 veces, sin hacer cosas raras. No sería así la sintaxis. Es como cuando uno dice, bueno, tenés que contar los números que son divisibles por 3, o en su defecto que son múltiplos de 5 y menores que 100. Bueno, ¿cómo hacemos esas cosas? Uno no hace un for con un if para cada cosa, ¿no? Sino que básicamente usa operadores lógicos. Entonces, ¿qué? Si mi palabra en esa posición es una T, o el O era doble línea vertical, o es una T mayúscula, que cuente. ¿Sí? O sea, con este O podemos contar los dos casos. Vamos a probarlo. Y acá vamos a poner tomate total. Total. Esta es una marca de tomates traída de la India. Bueno, acá cuántos nos tiene que dar el resultado de esto. Bueno, acá técnicamente, si todo funciona bien, va a contar las minúsculas y las mayúsculas por igual. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Parecería que 5. Increíble. Somos muy buenos, lo logramos. Evitamos pasamos por alto el hecho de que sea sensible a las mayúsculas y minúsculas. Chequeando ambos casos. Pasa. Vamos hasta acá. Muy simpático lo que acabamos de hacer. Bueno, la moraleja de todo esto es que uno puede recorrer también el arreglo de Char, ¿sí? Ir recorriendo letra por letra y buscando lo que tenga que buscar, ¿sí? O haciendo lo que tenga que hacer letra por letra. Otra cosa interesante que podemos hacer con los arreglos de Char sería algo así. A ver, palabra en la posición, qué sé yo, 5 igual a X. Bueno, ¿qué les parece que hace esto? Si es que hace algo. Mientras voy haciendo esto. ¿Qué creen que hace esto? Palabra en la posición 5 igual X y después vuelvo a mostrar la palabra. De hecho ya lo voy a ir ejecutando. Vamos a ingresar una palabra cualquiera. Por ejemplo, vamos otra vez con termostato. Termostato. Bueno, ¿qué les parece? No voy a apretar Enter porque si no ya da la respuesta. Además de darnos 3T, ¿qué otra cosa va a hacer? ¿O qué les parece que va a hacer? Por ahí ya lo han dicho. Efectivamente, en la posición 5 va a poner una X. ¿Sí? O sea, 0, 1, 2, 3,
4, 5. La S va a pasar a ser una X, menos que haya contado mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Empieza por la posición 0, no lo olviden. Ahí Nahuel creo que te quedó desfasado porque empezaste del 1. Apretamos Enter y acá lo tenemos. Increíble. Una vez más, hicimos magia con nuestro algoritmo. Efectivamente, no solamente que podemos acceder a cada posición para chequear lo que tengamos que chequear, sino que además podemos manipular posición por posición el arreglo, en caso que lo necesitemos. ¿Sí? Muy bueno esto. Pero por ahora la moraleja es que funciona todo igual que siempre. ¿Sí? No hay mayores cosas que plantear. Bueno. Y por último, como para cerrar este pedacito de la clase, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Suele ser muy útil, cuando empiecen a hacer los ejercicios se van a dar cuenta que muchas veces es muy útil saber cuántas letras hay cargadas. ¿Qué quiere decir esto? Con los arreglos numéricos uno definía un arreglo de 20 posiciones, sabía que en las 20 posiciones iba a haber un número. Con los arreglos de letras, de char, ya vimos que podría ser que no. Yo de hecho tengo definida 20 posiciones, creo, 20 posiciones. Sin embargo, nunca escribí una palabra de 20 letras, ¿sí? Siempre escribo menos letras. Ya vimos que, por ejemplo, si escribo Nicolás Pérez, no sé, ahí hay como 13 letras, pero hay un montón que están vacías. Entonces, con los arreglos de char, suele ser muy importante y útil conocer esto. ¿Cuál es el tamaño real que tiene mi arreglo? ¿Sí? Si bien mi arreglo tiene 20 posiciones y están fijas, suele ser muy importante saber cuántas de esas posiciones de verdad están cargadas, ¿no? Y cuántas quedan libres. ¿No? Porque pensemos que si yo defino 1000 posiciones y hay cargadas solamente 3, no tiene sentido hacer un for de 0 a 1000, por ahí con uno de 0 a 3 alcanzaba. Entonces, ¿cómo hacemos para definir esto? Saber cuántas posiciones hay. Bueno, eso se puede hacer con un for, buscando espacios y algún otro carácter más, que es el /0, pero no me quiero meter con eso, se puede hacer a mano. Pero por fortuna existen funciones que nos permiten manejar fácil los arreglos de char. O sea, los arreglos de char son tan populares que tienen funciones propias para simplificar un poco su manejo. Bueno, para poder utilizar todas estas funciones de los arreglos de char, básicamente tenemos que venir acá arriba y en las librerías estándar que tenemos siempre, vamos a tener que incluir una nueva, así como a veces incluíamos el time para trabajar con los números random. Ahora vamos a importar la librería string.h. Bueno, como les había dicho, string es básicamente un sinónimo de arreglo de char. Si uno incluye esta librería, va a poder adquirir nuevas funciones para nuestros arreglos de char. Bueno, y vamos a ver alguna de esas. O sea, esta librería tiene como 100 funciones, no sé cuántas tiene. Les voy a explicar las más útiles o las que más utilizamos, o las que más les van a servir para la materia. Pero después, a los más curiosos, los invito a que googleen y se fijan cuáles otras hay, que por ahí también las puede salvar en algún momento. Vamos a probar alguna de ellas. Voy a hacer un printf y voy a poner resultado 1. Y voy a llamar a mi primer función. ¿Sí? Voy a mostrar por pantalla el resultado de esta función. Todas las funciones nuevas se van a llamar str, van a empezar con el prefijo str. Y por ejemplo la primera que les voy a mostrar es esta, strlen. Bueno, básicamente nos dice el len del string, o sea, el tamaño del string. O sea, si yo pongo strlen palabra, esto me va a dar por resultado, ¿qué cosa? Ya lo veremos. Me va a dar por resultado un número, por eso puse máscara D. Vamos con alguna palabra, Nicolás Pérez, pumba. Bueno, no dejé renglón, pero lo importante es esto, ¿sí? De las 20 posiciones que yo definí para mi palabra, la verdad es que usé 13 nada más, ¿sí? Usé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y es por eso que me devuelve un 13.
strlen me dice cuántas de las posiciones han sido cargadas. Entonces sé que hay 7 que están sin usar. Eso es súper útil, ¿sí? ¿Me siguieron con eso? Una función recontra útil, créanme. Bien, genial. Bueno, otra cosa interesante que podemos hacer con esta función. Supongamos que yo tengo... Bueno, primero lo pregunto antes de tipearlo. Bueno, yo en mi palabra tengo guardado termostato, títere, Nico Pérez o lo que sea. Supongamos que yo quiero asignarle otra palabra, ¿no? Si yo tengo guardado Nico Pérez y quiero pisarlo con Nahuel P, ¿cómo haríamos eso? ¿No? Sin pedirlo por teclado. Quiero asignarle simplemente otra palabra. Yo hice el get, escribí Nico Pérez y quiero asignarle después Ulises o cualquier otra palabra. ¿Cómo creen que se hace eso? Obviamente ustedes siempre quieren ver la respuesta, más allá de preguntarse el problema, pero acá en este caso el problema es más importante que la solución. Si yo quiero a la palabra asignarle otra cosa, si yo quiero hacer palabra igual a otra cosa, Laura P, y luego quiero mostrar la palabra, como es esto. A ver, mi palabra inicialmente vale lo que yo tipeé, voy a tipear Nico Pérez. Si yo después piso palabra con Laura P y muestro otra vez la palabra, ¿qué va a mostrar este último print? Si es que muestra algo. ¿Qué creen que va a mostrar esto? ¿Se modifica la palabra? ¿No se modifica? Muestra Laura P, pero por ahí le carga también cosas de Nico Pérez. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué creen que ocurre? En uno de los ejercicios de la guía 1 tenían que hacer algo parecido a esto. Por ende ya se toparon con esta situación seguramente. Lo voy a... Carga lo que sobra de Nico Pérez. Bueno. Está mal, pero no tan mal. ¿Por qué? Porque no hace eso, de hecho no hace nada. No se puede hacer esto, ¿sí? Esto es fundamental que lo sepan. No se pueden pisar arreglos con otro arreglo. O sea, si yo en el arreglo tenía guardado Nico Pérez y digo, no, me equivoqué. En verdad yo iba a guardar Laura P. No se puede hacer eso. Una vez que el arreglo está cargado con datos, no se puede pisarlo con un nuevo arreglo. ¿Sí? No se puede. Lo que sí se puede es irlo pisando letra por letra, como hicimos acá, donde lo hicimos acá. Letra por letra sí puedo hacerlo, pero no en conjunto. ¿Por qué no se puede? Bueno, básicamente porque Nico Pérez tiene 13 posiciones, Laura P no las voy a contar, pero debe tener como 8. Empiezan a generarse inconsistencias entre las dimensiones. Entonces eso no sabe manejarlo nuestro lenguaje, nuestro compilador. Por ende no se puede hacer eso, ¿sí? Uno no puede cambiar un arreglo por otro. No se pueden reemplazar un arreglo por otro. Pero por fortuna, yo les dije que existen funciones que nos van a simplificar la escritura. Bueno, y hay otra más, que se llama strcopy. String copy lo que nos permite es, en nuestro arreglo que se llama palabra, por ejemplo, puedo guardar Laura P. Entonces, la moraleja es que si yo quiero pisar un arreglo con otro, así a mano no se puede. Hay que hacerlo por medio de la función string copy, que lo que nos permite es copiar un arreglo sobre otro. No importa qué había guardado acá, yo lo estoy pisando con lo que teníamos guardado acá. Ahora vamos a ejecutarlo. Venimos acá, vamos a escribir Nico Pérez en la palabra, apretamos Enter, pero en verdad, bueno, a Nico Pérez lo modifica con la X, etc. Pero lo importante es que cuando lo vuelvo a mostrar, ahora le dice Laura P. ¿Por qué dice Laura P? Porque acabo de hacer, como me gusta decir a mí, copié este nombre y lo pegué acá, ¿sí? O sea, reemplacé un arreglo con otro. Eso gracias al string copy.
Y esto lo vamos a usar de acá hasta nuestro lecho de muerte, hasta el último día de nuestras vidas vamos a utilizar esta función porque es importante poder hacer esto, una reasignación de los valores, ¿sí? Esto hay que hacerlo todo el tiempo. Bueno, pero lamentablemente no se puede hacer así, así que nos vamos a apoyar muchísimo en strcpy. Fundamental esa función. Así que strlen, strcopy son de las que más vamos a utilizar. Y otra más que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos acá, voy a definir otra palabra. Vamos a definir palabra 2 de 20 posiciones o de las que sean, no importa. Y voy a definir a Lucas Novoa. Bueno, a ver, esto así sí funciona. ¿Por qué? Porque estoy guardando a Lucas Novoa en una palabra que no tiene nada. Nunca se le asignó nada a Lucas Novoa, a esta palabra 2. El problema viene cuando ya tiene asignado algo la variable. Cuando ya la variable tiene algo asignado, no podemos reasignarle otra cosa. Cuando es la primera vez, no hay inconvenientes, ¿sí? Para pasar una palabra mayúscula, bueno, tenés que hacerlo a mano. En C no existe ninguna función que lo haga, ¿sí? Pero bueno, podés usar alguna que otra librería también. Pero la verdad que eso no lo explicamos porque no aporta mucho, ¿sí? Hay muchas funciones que lo pueden hacer, como uppercase, pero tenés que importar la librería correspondiente, ¿sí? Pero no viene al caso acá, ¿sí? Tenemos una clase de librerías igual después. Por ahora no aporta nada. Si lo querés hacerlo, tenés que hacer a mano, ¿sí? Por medio de alguna comparativa lógica. Bueno, volvemos a esto. Tenemos una palabra 2 y una palabra 1 o una palabra. ¿Y para qué voy a hacer esto? Simplemente para ver lo siguiente. Printf. Vamos a poner resultado 2. Y voy a mostrar el resultado de una nueva función. Otra función recontra super útil. Que es la siguiente. strcmp. Y voy a poner palabra y palabra 2. Vamos a ver qué hace esto. Esta sí no les voy a preguntar qué hace porque verdaderamente no es intuitivo lo que hace, pero ahora se los comento. Esto también es mágico. Mágico y útil, ¿no? Porque no sirve de nada hacer algo mágico que después no lo usemos. Esto en particular sí lo vamos a usar y mucho. Bueno, primero pensemos lo que estoy haciendo, ¿no? Voy a invocar a strcmp con palabra. ¿Qué tiene palabra? Tiene Laura P. ¿Y qué tiene palabra 2? Lucas Novoa. Y después vuelvo a invocar a la misma función, pero al revés, ¿no? Con Lucas y después con Laura. Vamos a ver la ejecución de esto. Bueno, primero me pide ingresar un nombre, todo sigue funcionando todo igual que antes. No dejé un renglón, mala mía. Acá tenemos los dos resultados últimos. Lo voy a volver a hacer con un renglón para que se vea mejor. Mala mía. Enfoquémonos en la última parte, ¿no? La primera parte es toda la que ya estuvimos analizando. Consola, ingreso Nico, cuento la cantidad de T, reemplazo por una X, etc. No viene al caso todo lo que hice. Lo importante es esto. Miremoslo con calma, así tratamos de deducir qué es lo que hace esto último, ¿sí? Los últimos dos print. strcmp. Una me da -1 y la otra me da 1. Es la misma función, solamente que cambié el orden. Acá primero dije Laura y después dije Lucas, y acá dije Lucas y después dije Laura. ¿Qué les parece que hace? Por ahí me dicen que se restan las longitudes. Tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos Laura P, que tiene 6, 7 letras, y Lucas, ¿dónde está Lucas? No, Lucas tiene como 11 letras, no sé cuántas tiene, eso me daría como -5. Fue un buen intento, Razor, o como te llames, un buen intento, pero erróneo, ¿sí? Estuvo bastante bien. De hecho fue lo más creativo que escuché en las 4 comisiones, pero no hace eso. Igual un aplauso por la creatividad.
De hecho, ahora más te voy a decir Razor, a menos que sepa tu nombre, pero suena bien. Mayor y menor, bueno, sí, va por el lado que dice Alejo. A ver, las palabras no son mayores o menores, nunca, ¿no? Las palabras no cumplen con el mayor y el menor. Lamentablemente no es la respuesta esa. Pero hay algo análogo al mayor y al menor, ¿no? Si uno junta gente en la casa, ¿no? Y los quiere ordenar por edad, es fácil, ¿no? Porque las edades son números y los números se pueden ordenar de menor a mayor. Si los quiere ordenar por altura, también se puede, ¿no? Porque las alturas son float y las alturas también son numéricas, se las puede ordenar de menor a mayor. Ahora, si uno los quiere ordenar por apellido, bueno, no existen los apellidos menores o mayores, lamentablemente, porque son cadenas de caracteres. Pero sí existe un orden. ¿Cuál es? Bueno, el orden uno lo podría definir como quiera, ¿no? Pero hay un orden bastante claro en todo el planeta, ¿no? ¿Cuál es? Si uno quiere ordenar los apellidos por cuál es el más lindo, bueno, podríamos, ¿no? Marcelini es un buen apellido, yo lo pondría primero, ¿sí? López, Pérez, y en últimos, ¿sí? Simplemente invocando a la belleza de su escritura. Pero bueno, eso no está muy generalizado que digamos. Pero sí hay un orden que está bastante bien establecido. Qué bueno, Santi. Hay un orden que sí está bastante bien establecido y que no abre a las discusiones, y es el orden alfabético. Bueno, y eso es lo que nos permite el STR Count. El CMP es comparar, ¿sí? Comparar string. Compara string y nos dice cuál está primera en el alfabeto. Es decir, si yo comparo Laura con Lucas, ¿cuál está primero? ¿Laura o Lucas? Sencillo, ¿no? Lucas está primero, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto del STR-CMP? Bueno, nos devuelve 1 o menos 1. Vamos a analizar primero el segundo, que es más fácil. El segundo nos devuelve 1. ¿Por qué? Porque Lucas está antes que Laura. Cuando lo primero que enviamos está antes que lo segundo, nos devuelve 1. Ahora, cuando lo primero que enviamos está después que lo segundo, nos devuelve menos 1. ¿Sí? O sea, el menos 1 es después y el 1 es antes. Tan sencillo como eso. ¿Me siguieron? Orden de ingreso, bueno, sí, efectivamente. Compara el primero con el segundo. Si el primero está antes que el segundo, te devuelve 1. Si el primero está después que el segundo, te devuelve menos 1. Y si son exactamente iguales, ¿no? Si yo quiero comparar López con López, la comparación ¿cuál va a ser? Y bueno, 0, ¿no? Porque no tengo forma de decidir cuál está antes, porque son el mismo. No, acá estoy comparando, ¿qué era? No me acuerdo. Palabra con palabra, o sea, Laura P con Laura P. ¿Cuál está antes? Y bueno, ninguna, son iguales, están cualquiera, 0. O sea, esta función te devuelve 0 si las palabras son iguales, menos 1 si está después que la segunda, y 1 si está antes que la segunda. O sea, esto nos va a servir para el orden alfabético, ¿sí? Esto también lo vamos a usar muchísimo. Porque es la analogía al mayor y al menor de los números. Bueno, acá sería el antes y el después en el alfabeto. Súper útil esto que acabamos de decir, ¿sí? Y bueno, esas son las 3 grandes funciones de la librería string.h que vamos a usar durante todo el año. Alguna más por ahí usamos, pero con estas 3 vamos a llegar al 4 por lo menos, ¿sí? Si saben estas 3, al 4 van a llegar. No van a necesitar mucho más. Funciona de a 2 palabras. No funciona ni a 3 ni a 4, solamente de a 2. Si querés comparar 3, primero vas a tener que comparar 2 y después comparás con la tercera, ¿sí? Pero funciona solo de a 2. ¿Ok? Y bueno, esto casi que ha sido todo lo que quiero mostrarles sobre arreglos de char. Hay un PowerPoint asociado a los arreglos de char. Un PowerPoint bastante triste y pobre. Pero la verdad lo hice sin muchas ganas en el año que lo hice. Porque verdaderamente no aporta mucho, ¿sí? Es lo que estuvimos viendo. Cómo se define estáticamente, cómo lo podemos definir dinámicamente. Cómo se muestra cuando no asignas nada, cuando asignas espacios. Cómo muestra posición por posición. O sea, lo mismo que estuvimos haciendo recién, ¿sí? Y después un par de ejercicios, ¿no? Para que practiquen. Bueno, escribir y contar las vocales, contar las consonantes,
contar símbolos, ver si se pueden poner números en las oraciones, la realidad es que sí se puede. Mostrar una oración de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, esto es igual que con los números, ¿no? De 1 a 20 y de 0 a 19 y de 19 a 0, ¿sí? De atrás para adelante, de adelante para atrás. Hacer un algoritmo que nos defina si una palabra es o no es un palíndromo. ¿Qué quiere decir palíndromo? Bueno, sencillo. Palíndromos son aquellas oraciones que se leen igual de adelante para atrás que de atrás para adelante. Ese es un palíndromo, o sea, chequear si una oración es palíndromo, es lo que tienen que hacer en la tercera. Es el equivalente a Capicúa de los números, pero bueno, asignado a caracteres. Bueno, decidir si dos nombres son el mismo, ¿sí? Ordenar dos palabras alfabéticamente. Ya recontra que lo sabemos hacer. Bueno, después les menciono acá un par de las funciones más útiles. Hay tres que ya se las expliqué. Hay una cuarta que no la vamos, creo que no la vamos a usar mucho, pero sépanla. strcat es la que nos sirve para concatenar. Por ejemplo, si tenemos Laura, strcat Lucas, concatena Laura con Lucas. Es decir, Laura Lucas va a quedar guardado todo en la misma variable. ¿Sí? Eso hace strcat. Verdaderamente no recuerdo que la hayamos usado nunca, pero bueno, si en algún momento hay que concatenar palabras, pueden hacerlo con el strcat. Bueno, acá hay unos ejemplos más del strlen y todo lo que estuvimos haciendo. Además aparece esta, sizeof. Sizeof nos dice la cantidad de posiciones. Esa la voy a explicar, pero después la explico mejor cuando la necesitemos. strlen nos decía la cantidad de posiciones ocupadas que hay. Bueno, sizeof nos dice las cantidades de posiciones. O sea, en este caso me va a decir 20. No es tan útil porque en verdad me devuelve 20 y 20 yo ya lo sabía. Pero en algún momento más adelante vamos a usar ese sizeof y sepan qué es eso, es la cantidad de posiciones. Si son 3 palabras, empieza en -2 y va hasta el 2. ¿Qué 3 palabras? No entendí. strcmp devuelve 1, -1 y 0, no devuelve ninguna otra cosa. Si no, no te entendí. Ah, bueno, buenísimo, qué bueno. Yo no lo entendí, pero si ya lo expliqué, alabado sea yo que expliqué lo que tenía que explicar. No entendí la pregunta. Cualquier cosa me volvés a preguntar. Y bueno, después hay un par de ejercicios más. Los leen ustedes. ¿Sí? Estos son los ejercicios de arreglos de char. Y bueno, la buena noticia es que acabamos de terminar. Glorioso momento para todos nosotros. La mala noticia es que la clase sigue, porque vamos a ver otro tema, que este tema sí que es nuevo. ¿Sí? Esto que dije hasta ahora es casi que era lo mismo, pero con alguna que otra salvedad. ¿Sí? Así que bueno, terminamos la parte de arreglo de char. Y ahora los invito a descansar. Vamos con 11 minutitos y continuamos con el tema nuevo.